Senador Adolfo Ferreiro. Estimado señor presidente, estimados colegas, bueno, he escuchado con atención este largo intercambio de pareceres, donde con respecto a este proyecto, básicamente lo que hemos oído fueron los mismos argumentos que venimos oyendo hace varios años, en base a concepciones dogmáticas que muchas veces no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando. Hoy hemos escuchado hablar sobre problemas de carácter social, hemos escuchado hablar sobre problemas de carácter ecológico, hemos escuchado hablar sobre historia del proceso económico, hemos escuchado hablar sobre una infinidad de temas, pero acá la verdad, en términos estrictos y pragmáticos, de lo que estamos hablando es de un impuesto. Ese no es el tema. Porque nada de lo que se resuelva en esta ley afecta a ninguna de esas cosas. Y muchas de las cosas que estamos hablando, de ser ciertas, que probablemente lo sean, en realidad nos envían hacia otro territorio de la responsabilidad legislativa, que es la de prohibir la actividad. O sea, si la actividad del cultivo de soja o de cualquier cosa, o sea, causa un daño tan grande, tan destructivo de la economía y de la sociedad y de todo lo que ustedes quieran, bueno, el camino lógico es prohibirla. Como tenemos prohibida la marihuana, acá nunca vamos a discutir acá una ley impositiva a la actividad en la cadena de la industria agrícola de la marihuana, que tiene una participación en la economía de gran importancia y que integra ese 50% más o menos del Producto Interno Bruto que funciona en la actividad económica ilegal, irregular, marginal, delictiva y criminal. Pero a nadie se le ocurriría decir acá, vamos a crear un impuesto a la marihuana o a la cocaína o al contrabando de rollos o a lo que sea, porque es una actividad ilegal que no puede ser objeto de otra cosa que no sea de la represión y su extirpación. Por eso ya no hay más casi marihuana en el Paraguay, supongo, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de una cuestión impositiva y nada más que impositiva, porque incluso esos efectos colaterales que se buscan para justificar una cuestión impositiva son de un pronóstico bastante poco riguroso, como por ejemplo que la sobrecarga de impuestos a un producto va a traer aparejadas inmediatamente su industrialización. Eso basta con mirar nuestra realidad. Hoy día no hay esa presión tributaria que se quiere poner hoy y se industrializa el 60% de la soja. Y si no se industrializa más es porque los procesos económicos no lo permiten, por problemas de capital o por cualquier otra cuestión, como por ejemplo de mercado. Y se argumenta de una manera muy simple, y cuando uno analiza una cuestión fiscal, es bueno a veces aplicar ese criterio a otro producto. Si estuviéramos hablando de una industria creciente como es la cría de gallinas y de pollos y la producción de huevos, y el Paraguay estuviese exportando una enorme cantidad de huevos, sería absurdo plantearse que como eso después se va a transformar en huevo duro, un huevo frito, tendríamos que exportar huevo frito y huevo duro concluido, terminado. Porque no es técnicamente posible, no es comercialmente viable. Lo mismo pasa con la hierba. Nosotros exportamos hierba que después puesta en saquito, no sé dónde, multiplica 100, 200, 300, 1000, 1500 veces su valor en bruto como importamos. Hay razones técnicas y comerciales que no te permiten exportar en sachet, ¿cómo se llaman eso? Esa bolsita que se usan en la taza. Es decir, estamos ignorando todo.
Y nuestro desprecio por un conocimiento y una precisión de lo que estamos hablando empieza por un título, por el título de la ley, que es un título engañoso, porque falta al rigor elemental del castellano general y del castellano técnico. ¿Por qué? Porque para darle un valor emotivo al proyecto, se pone la exportación de soja en estado natural. La soja no existe en estado natural. Hay que ver el nomenclador de productos que están en el mercado internacional y la soja no es un producto natural. El producto natural es aquel que se extrae en una tarea meramente extractiva de la manera en que se encuentra en la naturaleza, por eso dice natural. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la explotación de hierba mate en la época de los yerbales naturales. Es una explotación en estado natural sacar madera de un bosque virgen, pero no es madera en estado natural la madera que se saca de una reforestación. Por eso los tratamientos protectores de la naturaleza, por ejemplo, no permiten el uso de maderas que se extraen del bosque natural y sí toda la que se quiera extraer de los bosques de la reforestación. Entonces, decir que la soja es un producto en estado natural es ya comenzar equivocadamente de una definición que confunde el problema. Entonces, eso ya es grave. Parecería una tontería, pero ustedes imagínense trasladado esto a otros productos, la cantidad de problemas que crearía para toda la producción agrícola. Porque entonces el algodón, por entonces la chía, por ejemplo, es decir, todo lo que exportamos en materia agrícola, o que importamos en materia agrícola, porque también importamos, caerían bajo una ficción de su estado de natural. Entonces, si tenemos algún respeto por la cultura jurídica y política, tendríamos que decir simplemente la exportación de grano de soja, que es un producto elaborado en una agricultura que se llama de luego ya hoy día agricultura industrial y que se integra en el proceso productivo con prácticamente, probablemente, con mucho más valor de bienes importados, porque la soja se produce con un 30 o 35% de insumos que son derivados de petróleo, que es un producto importado. Se produce con un alto porcentaje, creo que del 30% de insumos como fertilizantes o al revés, ¿cómo que se llama? Agroquímicos, ¿verdad? Se produce con una tecnología totalmente importada, tractores, maquinarias, conocimientos, etcétera, etcétera, computadora. Ahora va por los sojales y ve un tipo con una computadora trabajando. Todo eso entra en la producción. Y nosotros pondremos probablemente la tierra, la mano de obra, una serie de cosas. Pero hay que entender que la soja es tecnológicamente hablando un producto tan elaborado o casi tan elaborado como un chip. Como un chip. Entonces no me extrañaría que alguien algún día pida una ley para la exportación de chip en estado natural. Sería un ridículo. Porque finalmente está compuesto por un poco de silicio, no sé qué cosa, plástico, que todo eso vale en bruto $5 y sale un producto que vale 500. Entonces, empecemos por ser un Senado culto, respetuoso de la tradición jurídica universal a la cual queremos pertenecer, pero pertenecer en serio, respetando los conceptos, respetando el castellano, porque entonces también las ideas van a estar más claras sobre qué estamos haciendo.
Y el segundo problema que se ve en el propio título de la ley y que después se desarrolla es otra falsedad ideológica. Y una grave falsedad ideológica que me voy a ahorrar de explicarla porque ya el colega, el senador Amarilla, lo explicó realmente. Dice impuesto a la exportación. No existe el impuesto a la exportación. Porque impuesto quiere decir ponerle algo encima que lo va a pagar alguien en un aumento de su precio. Los productos del mercado, del mercado internacional, todos los productos, están referenciados a los precios del mercado internacional y el mercado internacional no va a absorber ningún impuesto más allá del precio del mercado. Y les voy a poner un ejemplo en el campo industrial que es demasiado sencillo y que hasta acá podemos incluso entender. Una industria sofisticada es la industria del automóvil. Y los automóviles, dentro de algunas variaciones por calidad, marca, prestigio, lo que sea, valen todos más o menos lo mismo en el mundo. Se clasifican con categorías, autos de tipo A, tipo B, tipo C, tipo K, tipo lo que sea. Cuando un fabricante larga un producto, tiene que saber que el auto que está largando tiene el precio en el mercado internacional de $10.000 por unidad. Sea japonés, sea coreano, sea norteamericano o sea paraguayo. Si uno de estos países dice, no, le voy a poner un impuesto a la exportación a este auto, y dice, por eso voy a vender a 11.000, porque le voy a poner 10% de impuesto, nadie lo va a comprar ni nadie lo va a pagar. Entonces, en términos estrictos, estamos cometiendo un grave error conceptual cuando hablamos en el título de la ley también para ser política y mediáticamente simpáticos, decimos impuesto a la exportación. No, no es cierto. Porque si entendemos el mecanismo de los precios, que es toda una ciencia en la economía, la mecánica de los precios se trasladan hacia atrás o hacia adelante según la corrección del procedimiento económico. Lo que va a pasar, y lo sabe cualquiera, el último almacenero con práctica comercial, sabe que ese es un impuesto interno. Hablemos con claridad. Es un impuesto interno. ¿Y un impuesto interno a quién? Un impuesto interno a la producción, al productor. Nadie puede demostrar en un pizarrón que no sea así. Y no me importa si es al pequeño, al grande, al mediano o al estrafalario productor. Simplemente ese impuesto se va a trasladar directamente al productor, al extremo de la cadena. Porque el exportador que va a tener que pagar 10% de impuestos va a comprar 10% más barato al que tiene el silo. Y el que tiene el silo al acopiador y el acopiador al productor. Va a rematar abajo. Y eso es lo que se expresa en ese contrato que llaman leonino, pero porque no entienden el derecho. Ese es un contrato civil común que protege a una de las partes a la que corre un riesgo ante la imprevisibilidad de un cambio de condiciones. Es que incluso puede llegar hasta la anulación del contrato. Lean el Código Civil donde está el tema de la lesión grave. Cuando uno alquila una casa y pacta con cualquiera de nosotros alquiló alguna una casa, pacta con el dueño de la casa, o cuando uno hace un contrato de compra a futuro, se pone una cláusula que dice que cualquier nueva condición que afecte al contrato y que produzca un perjuicio a una de las partes o una resta de beneficios, será trasladada a la otra o será compartida o lo que sea. Entonces no estamos ni siquiera entendiendo cuando hablamos del problema cómo la realidad económica, como diría, contractualiza sus relaciones. En realidad entonces, estimados colegas,
Porque se dice mucho de todo esto y además se plantea en un esquema demagógico y maniqueo, donde es muy hasta costoso políticamente por el buen decir político, ¿cómo que se llama eso? De la política, lo políticamente correcto, es estimular una confrontación conceptual sin sustento para un rédito político. Y cuando se hace eso con las leyes de fondo, o con las leyes que afectan gravemente las relaciones ya sea económicas, sociales, políticas o culturales, se está cometiendo una grave infracción a nuestra responsabilidad de legisladores. Me hace acordar cuando se discutió la ley del divorcio, que es una ley importante, nos afecta a todos en la vida. Cuando se discutió la ley del divorcio, ¿qué es lo que discutíamos? Las condiciones, la regulación civil de una relación entre civiles. Bueno, nos faltaron los que pusieron eso en una confrontación teológica que iba a mandar al Paraguay al infierno si es que se aprobaba la ley del divorcio. Y se aprobó hace ya como 20 años y andamos todos felices todavía por acá y a mucha gente le hizo bien esa ley. O sea, no podemos melodramatizar y menos aún demagogizar un proyecto legislativo. Podemos ir analizando un montón de concomitancias que tendría este proyecto y realmente hace dudar muchísimo de la verdadera intención de llevarlo adelante. Porque todas las preocupaciones objetivas, técnicas que se han manifestado, no fueron respondidas ni una sola cosa. Se habla de que esto va a ser beneficioso para el pequeño productor, cuando que en realidad el pequeño o el grande o el mediano, no importa, el productor es el destinatario final de la carga del impuesto. Y nadie puede demostrar lo contrario. Nadie puede demostrar lo contrario porque no se hace un estudio técnico. Porque no se hace un estudio de los efectos reales de la ley. Eso es lo que está pasando acá y yo creo que por ese camino la ley que saquemos va a tener defectos y problemas de alta gravedad. ¿Cuál es otro argumento que está sosteniendo esta ley? Y que es por donde tendríamos que haber comenzado. Y que sí es un argumento razonable. Porque de personas inteligentes y cultas y responsables es comenzar de las coincidencias. ¿Cuál es el argumento realmente serio y considerable en este proyecto? La necesidad de ajustar, de modificar la participación tributaria de un sector de la economía nacional. ¿Puedo seguir, presidente? Bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene de razonable esta preocupación que se tiene que transformar en una labor legislativa? Queremos ajustar, queremos cambiar, queremos incrementar la contribución de un sector económico de gran importancia al gasto, al erario público. Eso es lo que queremos. Y hay caminos muy sencillos para que eso ocurra, pero que no son tan vistosos como reventarle la vida a los capitalistas, a los gringos, a los brasileños, cosa que no tiene nada que ver la ley porque los brasileños van a seguir estando y el capitalismo va a seguir funcionando, pues estamos hablando de una ley de impuestos, pero está revestido de algo, de una magia ideológica perversa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y está en nuestras manos. Y en manos del gobierno, que es algo muy sencillo, absolutamente sencillo, que se viene haciendo con todas las actividades económicas hace tiempo. Y es primero quitarle al sector agrícola las exenciones que tienen a los impuestos que ya existen. Por ejemplo,
¿por qué el sector agrícola va a pagar 5% de IVA y no 10%? Como paga todo el mundo. Con eso se duplicaría, con una medida razonable y justa, al doble el impuesto, la percepción por IVA. Además cumpliría el efecto de que al ser al 10% sería una fuerte presión de formalización de la economía, como es entre los zapateros, entre los ferreteros, los abogados, los jardineros, los restaurantes, etcétera, que han ido formalizando merced al IVA. Eso está a mano. Hay que quitarle también al sector agropecuario, chico, grande o mediano, porque cuando hablamos de una norma general fiscal, cuando hablamos de una... A las damas no se les puede hacer callar, sobre todo a algunas. La cosa es así, cuando hablamos de una cuestión fiscal, no hablamos de una cuestión emotiva. Cuando decimos que la empresa, que la renta en el Paraguay sobre la actividad económica, mejor dicho, sobre la renta final es el 10%, es igual para mí, para usted y para la gran empresa. Y para eso, si quieren aplicar una norma, una norma legislativa que disminuya la inequidad, existe la fórmula técnica, se llama impuesto a la renta progresivo. Porque hoy día el que más gana paga más, pero paga en la misma proporción que el que gana poco. Eso hay una forma que se llama la renta progresiva. Si yo gano 1 millón de guaraníes, pago 10% de impuestos y gano 1.000 millones, pago 30%. Ya está todo en los libros más elementales y hoy día están acá en el celular barato y gratis. Busquemos otro modelo. Tenemos que quitar las exenciones, tenemos que quitar las exoneraciones cuando se pagan los dividendos y las transferencias de dividendos. Todo eso es mucho más que el 10% que se le quiere poner a la exportación de una manera que no es beneficioso porque no es justo. Porque esto no lo va a pagar la empresa exportadora. El que entiende algo de economía, el que alguna vez manejó, aunque sea un almacén, sabe que eso se traslada o al precio o al costo. Lo único que puede hacer que toda la cadena productiva, que no es una cadena lineal, sino es una maraña, porque entran de costado el fletero, el ingeniero, el que vende la computadora, el que arregla la máquina, el que alquila la máquina, el que alquila la tierra. Todo eso es una complejidad. Se soluciona de una manera sencilla. Y en nuestro país se está utilizando para las otras actividades. Que es que todo el mundo pague sobre lo que gana en el tramo que le corresponde en la cadena. Eso es sencillo y todos nosotros que pagamos renta personal lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que el estudio en serio, con el ánimo y el propósito, y no entrar en ese buroreí ideológico y propagandístico y mentiroso de que el que cuestiona el proyecto sacrosanto del Frente Guazú es un enemigo de la patria. Porque estamos hablando del proyecto del Frente Guazú o no. El proyecto del Frente Guazú. Pero hay toda una cuestión que el que cuestiona ese proyecto es un traidor a la patria, un amigo de los brasileros, un capitalista asqueroso, un reaccionario, todo ese tipo de cosas que están en la... Y está bien, eso ocurre nomás luego en ciertos niveles de la política. Pero acá no tendría que ocurrir eso. Entonces, tenemos a mano todos los instrumentos fiscales para hacer que esto sea una modificación del sistema tributario justo, equitativo y eficiente. Tenemos eso a mano. Y finalmente, hay otro problema muy embromado en este asunto, que es algo que no se puede hacer en un sistema tributario, que encierra una injusticia infernal, es un concepto medieval del tributo y es ineficaz económicamente, que es la
tributación genérica. La tributación en la democracia, en la república y en los sistemas modernos es algo que se aplica aislada, individual y particularmente a cada actor económico y por su actividad. No se puede decir, le voy a aplicar el 20% sobre sus ingresos, presumiendo que sus ingresos sean todas ganancias, al salario de los senadores. Imagínense lo que sería si dicen, bueno, a ver, en promedio, porque eso se puede hacer, un senador y una senadora ganan, qué sé yo, 50 millones de guaraníes y gastan normalmente 30 millones para vivir. En promedio, gastan en promedio, no, me interesa lo que está diciendo, en promedio gastan 30 millones, les sobra 20 millones y sobre 20 millones se le cobra el 10% de impuestos. 2 millones cada senador tiene que pagar, porque es una presunción. Pero todos somos iguales en las generales, pero es diferente la economía particular de cada uno. Si un senador tiene 5 hijos y el otro tiene 1, si está enfermo y el otro está sano, si tuvo un accidente y tenía seguro, o el otro tuvo un accidente y no tenía seguro, los promedios, senadora, ¿me puedes honrar con tu atención? Gracias. No, a ver, ¿qué estaría ocurriendo? Que pagaría el mismo impuesto la unidad económica senador A que la unidad económica senador B, aunque uno le cueste vivir la mitad y el otro gaste el doble de su salario porque tiene un problema. Eso sería injusto, sería inequitativo. Bueno, a eso conduce este modelo tributario que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque al cobrar un determinado porcentaje sobre el precio de exportación, eso va a retornar promedio a todos. Entonces, el agricultor, el productor, chico, grande, mediano, no importa, que perdió dinero, va a pagar el mismo impuesto a través del precio que el que ganó dinero. Eso lo entienden los almaceneros. No puede ser que nosotros no lo entendamos a la hora de legislar. El sistema, y se puede demostrar en un pizarrón y observarlo con buena fe, eso se llama la tributación genérica. Era como cuando los señores feudales decían, todos van a dar de su cosecha la mitad. Esa historia empezó a terminarse en el año 1300, más o menos. Y el cuestionamiento de esa cultura tributaria es la que trajo la independencia, fue el factor principal de sublevación contra la economía colonial. La independencia de los Estados Unidos comienza por una explotación contra una tributación inequitativa. La independencia del Río de la Plata comienza contra una tributación inequitativa. Y los conflictos del Paraguay con el Río de la Plata tienen en su base la opresión fiscal. Y parece que nos estamos olvidando eso, y peor sería que no lo sepamos. Pero lo que estamos poniendo lo que se está poniendo en este modelo es el concepto medieval de la tributación genérica. También fácil de ver en un papel, en un pizarrón y 2 marcadores. ¿Yo soy? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ganas tenemos de que eso sea así? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no nos alegramos, como dirían los curas cuando le contaban un pecado? Alegrémonos de que estamos sanando, ¿verdad? ¿Por qué no nos alegramos de que se nos esté señalando algo que está evidentemente equivocado en un proyecto de ley? Entre personas cultas, personas inteligentes, personas abiertas y comprometidas,
Una alerta de un error tiene que ser un motivo, pero decidido de buscar el arreglo del error. Y está demostrado en estos años que estamos discutiendo esto, que aquí va a pagar igual, y es muy sencillo de entenderlo, va a pagar igual el que gana que el que pierde. Va a pagar igual el que gana poco que el que gana mucho. Porque a todos se le va a quitar el mismo porcentaje a través del precio. Creo que es elemental. Y eso sí es muy grave, eso es muy injusto, eso es inequitativo y eso es inmoral. Y yo creo que va a provocar la resistencia legítima de las víctimas de ese tipo de política. Como resistiríamos nosotros si en nuestra declaración de renta nos hicieran eso. Estaríamos protestando con el grito al cielo y cualquier otra actividad económica haría lo mismo. Y repito, es el concepto más medieval, más retrógrado y más injusto en la historia de la tributación desde que hay tributación en el mundo. Que se expresaba fácilmente, el 10% de tu cosecha me la llevo, aunque a vos te haya costado el doble, que a mí los dos pagábamos el 10% del valor de la cosecha, uno pedía plata y el otro no. Entonces, esas son las cosas que tendrían que llevarnos a un acto de sinceridad. Este proyecto tiene muchos problemas, no sirve para lo que se supone que tiene que servir, que es para una mayor recaudación justa, equitativa y técnicamente viable. Este tipo de proyectos lo que hace es fomentar el mercado negro. Este tipo de proyectos son los que fomentan la informalidad de la economía. Este tipo de proyectos son los que atrasan el desarrollo político y social de la nación. Y si estamos sosteniendo eso para hacer pinta política frente a un público al cual le estamos mintiendo en el razonamiento, no le estamos hablando del problema del deterioro de la tierra, de no sé qué cosa, etc. Esos son problemas que tienen que solucionarse de otra forma, no cobrando impuestos nomás. Y en ese caso yo sería partidario incluso que se diga y meter este problema de la producción agrícola dentro de otro problema general de la economía paraguaya que globalmente, se cobre como se cobre, tiene un nivel de presión tributaria reducido. Entonces, si vamos a ser progresistas en serio, vamos a analizar las cosas como son. Por esa razón, yo le pido a los colegas que entendamos que si resolvemos seguir adelante con esto de esta manera. Tal vez le demos hoy la satisfacción a un sector político, gané, puse mi proyecto de ley. Pero este proyecto de ley no va a avanzar de manera razonable porque a medida que se vaya analizando en detalle y podamos analizar con más precaución lo que previsiblemente trae, vamos a encontrar que es un proyecto de ley contrario a lo que debe ser un proyecto de ley tributaria, que esté técnicamente ajustado, que sea viable en su aplicación y que sea esencialmente justo y equitativo. Gracias, presidente. A usted, señor senador.